Continuando en el estudio del Evangelio de San Marcos, me acompañan por favor en el capítulo 7 del Evangelio. Para leer la palabra de Dios nos ponemos de pie. Dice la palabra: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos, todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los carros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas por qué sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera yo ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, y validando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido en muchas cosas que hacéis semejantes a estas. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Tomemos así. El capítulo 7 es uno de los capítulos no confusos en sí, sino un poquito más álgidos, porque de aquí en adelante, después de los milagros, el Señor va a tener algunos enfrentamientos con los fariseos. Si usted ha revisado el Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que siempre hay conflictos con ellos. Porque el Evangelio de Marcos, en primer lugar, tiene como objetivo enseñar la humanidad de Cristo, ¿sí? Pero al mismo tiempo el poder de Dios en Cristo para obrar en milagros. Por eso es el Evangelio que más habla de milagros. Más habla de milagros. Entonces tiene ese propósito, pero tiene un propósito también importante. No solo mostrar a Cristo como hombre, sino al mismo tiempo ver la manera de seguir a Jesús, ¿sí? Hay dos maneras de seguir a Jesús de acuerdo al texto de Marcos en general. La una es buscarle a Jesús de corazón para aprender a amarle, a seguirle. Pero la otra forma, la que tristemente hoy mucho se celebra, es buscar la palabra de Dios para encontrar errores, para encontrar incoherencias, para decir, de ahí dice: no, yo he leído la Biblia y ahí la Biblia se contradice, ¿no es cierto? Y esa es la manera incorrecta, porque la Biblia no se contradice, la Biblia confirma las verdades absolutas, porque son absolutas. El problema no está en la palabra de Dios, el problema está muchas veces en nosotros que malinterpretamos la palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones podemos malinterpretar y va a suceder eso, pero no lo hacemos con el anhelo ni el deseo ni de confundirnos ni de confundir. Y ese es en el corazón del creyente que está creciendo en la gracia. Por eso hay doctrinas que los teólogos y la Biblia misma enseña como doctrinas fundamentales y otras que son doctrinas generales. Por ejemplo, fundamentales. La Biblia muestra a un Dios que se manifiesta en tres personas. Eso es fundamental. Los cristianos nos basamos en esa verdad. Nadie que diga ser cristiano va a dudar de la deidad de Cristo. Nadie va a dudar que Cristo es Dios. Un cristiano genuino no va a dudar que el Espíritu Santo no es Dios o que el Padre no es Dios. Son doctrinas fundamentales, doctrinas esenciales. Por ejemplo, la doctrina del bautismo en aguas, ¿verdad? Es una doctrina fundamental, ¿sí? Es decir, ser bautizados no para salvación, sino como resultado de la fe en Jesucristo.
Pero por ejemplo, la Biblia habla de inmersión. Hay otras personas que lo hacen de otra forma, ¿sí? Doctrinas fundamentales, como por ejemplo, el único mediador entre Dios, el Padre y los hombres, Jesucristo. Es doctrina fundamental. Eso nosotros que somos creyentes confesamos y vivimos diariamente eso. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros, por ejemplo, pecamos, la palabra de Dios dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos entre el Padre y nosotros, ¿qué es? Jesucristo el justo. Eso dice la Biblia. Es doctrina fundamental. Ningún hijo de Dios va a dudar de esa verdad, ¿sí? Pero en cambio hay doctrinas generales. Por ejemplo, la organización del culto, ¿sí? Hay iglesias que tienen una organización X, otros tenemos otro tipo de organización. Eso no es fundamental, eso no nos debe dividir. Es que no, en la iglesia X hacen así, aquí deberían hacer así. No. Hay iglesias que hacen una oración corta, cantan 2 alabanzas, celebran todos los domingos la cena, y después nosotros tenemos otro modo de organizar. Eso es doctrina general, ¿sí? Eso no nos debe diferenciar, eso no nos debe desunir. ¿Sí van a entender? ¿Sí? Por ejemplo, puedo decirle, hasta por último, hay iglesias que tienen la costumbre de hacer danza. Eso es general, es doctrina general, ¿sí? ¿Eso no debe dividir? No nos debe dividir. Es que no, la iglesia debe ser así como hacemos aquí, y si no hacemos aquí, si no hacen como hacen aquí, están mal. Sí, porque eso vuelve al cristiano en sectario, y eso sí es peligroso. Decimos, no, solo mi iglesia es buena, solo aquí realmente se busca a Dios, solo no. Esa presunción es la que tenían y empezaron a desarrollar los fariseos. Los fariseos empezaron, por eso en el capítulo 7 dice versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos, ¿sí? Es decir, otra vez, ellos no iban por aprender de Jesús, ellos iban con lupa a encontrarle a Jesús alguna falla, siempre. Por eso se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, ¿sí?, esto es, no lavadas, los condenaron. Es decir, miren, aquí pongamos en la escena, los fariseos que vienen de Jerusalén, los discípulos de Jesús que estaban con Jesús, y miren, normalmente en una situación X, Y o Z, nadie está fijándose si la persona está lavada las manos o no. Nadie. Pero miren la manera como los fariseos y los escribas examinaban a las personas. Eran en lo externo. Era en lo externo, es decir, wow, ¿cómo es posible? Miren los fariseos. Miren los discípulos de el que es, dice Mesías, comiendo sin lavarse las manos. Es decir, esa es la escena. Ahí comienza la escena. Y los condenaban. Es decir, ponían esta situación de no lavarse las manos al nivel del mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Imagínense la peculiaridad que tenían estos seres de querer poner al mismo nivel del primer mandamiento, que es el mandamiento magno, que hasta hoy está vigente en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, una simple tontera de pronto haberse olvidado lavarse las manos. Ponen al mismo nivel. Versículo 3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Esto es clave, esta frase. Aferrándose, la palabra aferrarse es ligarse profundamente, unirse profundamente. Y esa tradición de los ancianos decía: si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, ellos eran tan rígidos en la tradición. Y dice tradición claramente, no está hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lavarse las manos más es un asunto de higiene que de espiritualidad. Ustedes nos lavamos las manos más por higiene, que porque eso nos haga más aceptos delante de Dios. En cambio, los fariseos, en la tradición de ellos, habían trastocado la verdad de la palabra de Dios, de los mandamientos, de las enseñanzas,
de la palabra de Dios y habían convertido eso en tradiciones, es decir, habían añadido enseñanzas que no tenían nada que ver con lo que la Biblia enseñaba. Bueno, entonces dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ellos tenían eso. Imagínense, o sea, ellos podían ver un plato sabroso, pero ¿qué dirá el otro fariseo? Él está lavado las manos, va a comer. ¿Qué dirá si yo como? Es decir, ellos empezaron a vivir por algo que tristemente es el contexto general de la vida del ser humano en este siglo. ¿El qué? Dirá. Y el asunto en esta mañana, en la gracia de Dios, es compartir el qué dirá. Los seres humanos hoy vivimos más por el que dirán. Los seres humanos hoy vivimos más, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán? No hagas eso, porque imagínate, si el vecino te ve, ¿qué va a decir? ¿Sí? Es decir, estamos más tratando de quedar bien en el aspecto externo de nuestra vida ante los demás, que realmente estar bien con Dios. Es decir, hemos llegado a formar una idea tan religiosa del cristianismo que más nos interesa lo que piense la gente que lo que Dios mismo piense de nosotros. Y por eso nos cuidamos a extremis de hacer cosas que, entre comillas, me hagan quedar mal. Los fariseos habían hecho un montón de reglas a las cuales el Señor Jesucristo condenó. Incluso uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, llegó con una regla farisaica. Cuando él se acercó a Jesús y le dijo: Señor, a mi hermano perdonaré 7 veces, porque la ley dice 7. Jesús, cuando dice no digo ni 3 ni 7, sino 70 veces 7, el Señor está contradiciendo una regla farisaica. Porque en la palabra de Dios en ningún momento se va a encontrar que tenemos que perdonar solamente 3 o 7, en ninguna parte, eso no existe. Eso eran enseñanzas de los fariseos y que contaminaron la vida de un hombre que estaba en camino de perfección, que era el apóstol Pedro, pero el Señor le corrigió. Estas enseñanzas, estas normas que habían ellos impuesto, lo hacían tratando de que lo externo perfeccione el interno. A la larga es la misma religión de obras actual. Pensamos que las cosas que hagamos externamente van a hacer que mejore nuestra relación con Dios. Eso no es bíblico. No es bíblico. Estos fariseos, estos judíos, se asustaban de que los discípulos del Señor estaban comiendo con las manos sucias. El versículo 4 dice: volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Así eran de radicales. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los carros, de los utensilios de metal, de los lechos. Esto es increíble, porque si usted lee la tradición de los fariseos, hay unos buenos artículos en internet, va a darse cuenta que ellos hasta para lavar un vaso, para beber, hacían un ritual. Era una especie de ritual religioso. Es algo tan fuera de tono que el Señor Jesús les dice, o sea, ¿cómo es eso? O sea, hasta para un simple utensilio, que más luego va a estar otra vez sucio, ustedes hacen un ritual espiritual. ¿Por qué? Porque ellos espiritualizaban todo. Por eso Jesús les llamaba la atención acerca del templo, acerca de esas cosas. ¿Se acuerdan cuando les decía, ustedes, escribas y fariseos, que hacen esto? Decían, cuando el templo es el que valoriza el oro, no el oro al templo, ¿se acuerdan? Entonces se refería a eso, a las actitudes externas que ellos tenían. Ellos querían sentirse puros externamente, pero por dentro Jesús muchas veces les dijo una frase: sepulcros blanqueados. Son palabras de Jesús. Juan el Bautista le dijo: generación de víboras. ¿Por qué? Porque ellos querían a la gente ponerles unas cargas increíbles y ellos no las cumplían. Pero ellos sí les decían: no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto, haz esto, pero ellos no eran capaces de cumplir. Entonces esa actitud al Señor le molestaba.
El versículo 5 se atreven a preguntar así, se le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí está el lío, ¿sí? ¿Por qué los fariseos preguntan eso? Porque para ellos era importante eso. Para ellos lo más importante era la tradición y no la devoción a Dios. Y no la devoción y respeto a su palabra. Ellos en ningún momento dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la palabra de Dios? Nosotros como cristianos debemos procurar, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, le dice a Timoteo, procura presentarte con diligencia delante de Dios como un obrero aprobado. Así le dice, delante de Dios. O sea, aquí el asunto, mi querida hermana y hermano, es presentarnos cada día delante de Dios. Y que Él nos apruebe o que Él nos llame a la atención. El asunto es no vivir una vida religiosa, una vida de norma, que toca hacer esto, toca hacer esto, otro, aquí, acá, allá, allá, que a la larga hacen ver como que el mandamiento de Dios es innecesario. Y que la gente nos vea bien es lo más importante. Que la gente me vea bien, es que muchas veces, más que arrepentimiento, se convierte la vida en remordimiento. Porque me descubren y me siento mal, no porque pequé contra Dios. Cuando realmente eso no debe ser la conducta en el creyente. En el creyente la conducta debe ser el dolor, producto de haber pecado contra Dios, así nadie me haya visto. Porque le ofendí al ser que más me ama. Porque ofendí al ser que más ha hecho por mí. Porque ofendí al ser que es totalmente amoroso, perfecto, nunca me deja de amar, es incondicional, nunca me abandona, es perfecto. Entonces, la relación con Dios debe ser una relación de esa forma. Pero los fariseos habían convertido la relación con Dios en una relación de obras, y bíblicamente la Biblia en Hebreos 6 dice de obras muertas. Obras muertas. El libro de Hebreos es una carta de acusación a los fariseos, a los escribas y a los judíos que querían vivir el evangelio de una manera distorsionada, una vida externa, una vida de actitudes externas, que querían a través de lo externo limpiar lo interno. Y Jesús con respecto a eso les dijo, el vaso tiene que estar limpio por dentro, para que afuera se vea bien. Los fariseos de cambio limpiaban el vaso por afuera, pero estaban llenos de inmundicia, de suciedad y de pecado. Es algo que Jesús les dice más adelante. Tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos. Aquí se está notando claramente el valor que ellos le daban a la palabra de Dios. No le daban ningún valor. Los fariseos no le daban ningún valor a la palabra de Dios. Para ellos era importante todas las enseñanzas tradicionalistas. ¿Por qué? Porque a la larga eso es más fácil. Más fácil es lavarse las manos para ir a comer, más fácil es lavar unos utensilios para ir a comer, pero más difícil es reconocer que hemos pecado delante de Dios. Más fácil es echar la culpa al resto, ¿no es cierto? Es fácil. Me provocaron, me hicieron esto, es que esto, es otro. Y más difícil es ser honesto delante de Dios. Ellos cambiaron la religión de gracia por una religión de obras. Entonces no les interesaba realmente agradar a Dios. Les interesaba estar bien con la gente, que la gente los vea bien, que la gente los vea que están bien, que aparentemente mira, el fariseo en la plaza está orando, wow, qué espiritual, mira cómo está ayudando, wow, qué espiritual, mira cómo está ayunando, mira cómo pone la cara, este hombre está sufriendo ayunando por Dios, wow, qué espiritual. Y le interesaba, y Jesús le dijo, ya tienen a la verdad su recompensa. La recompensa de ellos fue simplemente una recompensa terrenal.
discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, les dijo cómo era su carácter. Hipócritas. Es increíble, ¿sabes? Jesús les dijo así. Entonces mucha gente que piensa que Jesús no era fuerte en su manera de expresar, están equivocados, no conocen a Jesús. Jesús de la Biblia es un Jesús directo, es un Jesús que dice las cosas como son. Por eso la persona que está en pecado y no quiere arrepentirse, no quiere acercarse a la Biblia. Es lógico, ¿por qué? Porque la Biblia va a encontrar tirón de orejas y llamadas de atención. Simple, o sea, o la Biblia nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de la Biblia. O sea, eso no hay terceras opciones, ¿no es cierto? O si estamos metidos con la palabra de Dios, seguro estamos lejos del pecado, o si ya no estamos en la palabra de Dios, seguro estamos cerca del pecado. El pecado domina la vida de un creyente que está lejos de la Biblia. Seguro eso. Eso es segurísimo, hermano. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El pecado tiene el poder, tristemente, en la vida del cristiano, de alejarlo de Dios. Hablando de la comunión, no de la relación eterna en Cristo. Pero también la Biblia tiene el poder de parte de Dios para alejar al cristiano del pecado. Pablo en el libro de Romanos dice, capítulo 1, versículo 6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso Dios quiere que la iglesia no tenga la actitud religiosa, sino tenga una actitud seria delante de Dios para encontrar que en Él podemos encontrar gracia, verdad y poder para vivir una vida diferente a la que posiblemente hasta hoy hemos vivido. Él les dice en el versículo 6 del capítulo 7 de Marcos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Era increíble lo que Jesús les dice a estos hombres. Imagínense, ellos le van, le buscan, acusan a sus discípulos de que comen la comida sin lavarse las manos, y después le dice, ¿por qué Jesús les permite a ellos hacer eso en vez de seguir las tradiciones de los maestros, de los ancianos, de los ancestros? Y Jesús les dice, ni les felicita ni les responde, simplemente les llama el nombre que ellos tenían en ese momento para el Dios Todopoderoso en la persona de Cristo: hipócritas. Y Isaías les dijo esto a ustedes. Es como el que dice, mira, a ustedes Isaías les dijo esto: ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué mandamientos se refería Jesús? Más abajo nombra dos. En el versículo 8 nombra el primer mandamiento: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. ¿A qué mandamiento invalidaban los fariseos en este momento? Era a la comunión con Dios. O sea, la comunión con Dios la habían transformado en un asunto externo de obras. Que no nos suceda eso, hermanos, cuando pequemos, que tratemos de compensar la falla con obras, con caridades, con muchas veces hacemos alguna cosa en contra de la esposa y después la llevamos a comer. Es decir, como que llevarla a comer paga el precio de lo que le ofendimos. Es una actitud que no debe suceder en el creyente. Si hemos ofendido a nuestra esposa, pues pidámosle perdón. Humillémonos, digámosle a ella que nos perdone y pidámosle a Dios perdón. ¿Sí? Porque una comida no va a limpiar la tontera que hicimos. Al contrario, vamos a hacer que la mujer sea interesada, y eso es peligroso. Entonces la mujer se vuelve masoquista, dice, bueno, chévere, cada vez que me maltrata me lleva a comer, chévere. Así lo haga todos los días. ¿Sí o no? Total.
me va a llevar de compras, me va a comprar un bolso nuevo, zapatos nuevos, comida. Entonces se vuelve una relación patológica, enfermiza, pecaminosa. Igual con los hijos muchas veces, les castigamos injustamente y después les damos algo para que vaya a comprar la tienda. No, si les castigamos injustamente, debemos pedirles perdón y reconocer que fallamos como padres al castigar injustamente. Igualmente, cuando no los castigamos, cuando correctamente debemos castigarlos, debemos pedirles perdón, porque debimos haberles castigado y no lo hicimos. Estamos creando pequeños delincuentes. Todo niño es un delincuente en potencia. Todo niño. Eso créanme. En su hijo, yo también tuve hijos pequeños, tengo sobrinos nietos. Ellos son delincuentes en potencia. Ellos tienen que ser guiados en la palabra de Dios, porque de lo contrario, ellos, si no les criamos conforme a la palabra de Dios, tarde o temprano nos van a hacer quedar mal y nos van a causar vergüenzas y nos van a hacer quedar mal y nos van a hacer sufrir. Los niños tienen que ser guiados en la palabra de Dios. Corrige al niño en sus caminos y aunque fuese viejo no se apartará de ellos. No hay que festejarles las cosas cuando hacen tonteras como que fuera algo lindo que ha hecho el niño. Uy, ve cómo se arrastra, qué lindo, ve el berrinche. No, hay que castigar ese rato. Hay que imprimir castigo ese rato. De lo contrario, se van a ir de las manos. 15, 16 años y van a ser incontrolables. Incontrolables. Entonces, aquí el Señor les muestra que están invalidando el mandamiento. El mandamiento era vivir una vida de arrepentimiento. Ese era el mandamiento. Ellos habían transformado ese mandamiento tan hermoso que refleja la comunión de Dios con sus hijos, ¿no es cierto?, en algo tan simple. Lávense las manos, laven los utensilios. Es decir, miren, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Los fariseos estaban despreciando a Dios mismo. La religión por obras, tratar de agradar a Dios por obras, ¿saben lo que hacen? Es despreciar el señorío de Cristo. Despreciar el señorío de Cristo, despreciar el sacrificio del Señor y Salvador en la cruz del Calvario y querer sustituir la gracia tan hermosa, sobreabundante, preciosa de nuestro Salvador por obras cuando pecamos. Entonces ahí es la buena hojita del día. Entonces decimos, bueno, en verdad le fallé a Dios, pero le ayudé al necesitado. Y miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13, que yo podría vender todos mis bienes y dar a los pobres, pero si no tengo amor. Y la pregunta, ¿a qué amor se refiere principalmente eso? ¿Al amor a mi prójimo? No. 1 Corintios se refiere al amor a Dios. El amor a Dios. Porque yo puedo hacer todo, pero si no amo a Dios, nada sirve, nada aprovecha, nada. Porque el primer mandamiento por eso está en la cúspide de las tablas de la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, fuerza y a tu alma, y con tu alma, y como consecuencia a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan extiende a tu prójimo como yo te he amado, que es un amor sacrificial, es un amor perfeccionado en la gracia. Entonces ese mandamiento lo estaban invalidando. Estaban diciendo, estaban convirtiendo a la gente en una gente religiosa. Entonces pecaba, pero estaba lavada las manos. Pecaba, pero estaban lavados los utensilios. Pecaba, pero estaban con ropas blancas. ¿Qué importa? Si la gente le está viendo bien. Entonces el fariseo, por eso, él caminaba erguido en las plazas, en los templos, ocupaba los mejores sitios. ¿Por qué? Porque ellos se habían engañado a sí mismos y estaban pensando que externamente estaban bien, que la gente los vea bien, estaban bien delante de Dios. Y no es así. El cristianismo es diferente. El cristianismo no es como el fariseísmo. El fariseísmo es de afuera adentro, queriendo primero limpiar afuera para que se limpie adentro. El cristianismo es de adentro afuera.
Jesús limpia el vaso y limpia el agua, no al revés. Cristo primero, ¿qué hizo? Nos regeneró, nos dio vida nueva en Cristo. Nos sacó de la muerte espiritual en que estábamos y nos regeneró, nos dio una nueva vida. Y a partir de esa experiencia genuina de la salvación, Él empieza a obrar a través del Espíritu Santo para que usted y yo empecemos cada día a detestar el pecado y amar a Dios. Tomás Brooks decía: un cristiano que está más cerca a la presencia de Dios es un cristiano que realmente ve su real miseria, porque lo ve a ese Dios exaltado, grande, santo, y ve que a Él todavía le falta mucho, pero alaba a Dios por la gracia, porque sabe que Él va a ir al cielo y ya está sentado en lugares celestiales de Cristo solo por gracia y misericordia. Es decir, no encuentra en Él un solo mérito para estar con su Creador. Gloria a Dios por estos hombres que dejaron hermosas frases tatuadas en la historia del cristianismo, porque podemos ver que así como ellos lucharon contra el pecado, esa lucha también nos toca a nosotros. Pero gloria a Dios porque tengamos ese deseo de luchar todos los días, de batallar contra nuestras pasiones, batallar contra nuestros deseos, batallar contra nuestra naturaleza todavía en la carne, pero que tengamos un anhelo muy firme de cada día más parecernos a nuestro Salvador. Pues en vano me honran, es decir, esta frase es un poco profunda, significa honrar con vanidad. Honrar con vanidad es lo mismo que en Éxodo dice: no te harás imagen. En pocas palabras, idolatría. Están diciendo: porque me idolatran. Y a Dios no hay que idolatrar, porque latría e ido significa adoración a un objeto objetivo, ¿sí? A un objeto que se ve. Es idolatría. Por eso la persona que no conoce a Cristo, no conoce a Dios de gloria, tiene imágenes. ¿Por qué? Porque no puede a Él verle en su corazón. Entonces necesita ¿qué? Imágenes para verle. ¿Por qué? Porque su mente aún está, su vista está cegada. En cambio, aquel que ha nacido de nuevo, ha nacido en Cristo, él puede en su corazón verle, porque sabe que Él murió por sus pecados. Entonces Jesús dice: porque ustedes me honran con idolatría, ¿por qué lo demuestran enseñando como doctrinas mandamientos de Dios? Es decir, la ley bíblica la invalidan y ponen sobre la ley bíblica, ¿qué ponen? Mandamientos que ellos inventaron. El lavamiento, hasta ahí, el lavamiento de las manos, de los carros, de metal, incluso los lechos, es decir, donde dormían. Hacían una ceremonia de purificación increíble, pero en cambio negaban la única purificación posible en la vida, que era la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por aquellos que se han acercado al sacrificio de Cristo. Gloria a Dios por aquellos que han declarado su impotencia delante de Dios. Gloria a Dios por aquellos que son pobres y humildes en espíritu. Gloria a Dios por ellos, porque solo de ellos es el reino de los cielos, porque saben que solo en Cristo hay salvación, que fuera de Él, como dice Hebreos, Hechos capítulo 4, dice: no hay en los cielos ni en la tierra otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Gloria a Dios por aquellos que reconocen su pobreza espiritual, pero las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Versículo 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y haces otras cosas muchas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre padre o madre es corbán, que si me ofendes para Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no dejáis de hacer más por su padre o por su madre. Miren lo que sucede ahora.
¿Cuántos hijos han abandonado a sus padres? ¿Sí? Y aquí digo algo que no tengo temor a decirlo porque los ingresos de la iglesia bajan. Para nada. Para nada. Pero hermano, si yo como creyente veo a un miembro de la congregación estar pasando una necesidad, no le doy una mano diciendo, es que tengo que dar la ofrenda. Y Jesús les dijo en otra parte, sigan ofrendando, pero también ayuden. ¿Y ellos qué hacían? Les decían, les enseñaban a sus discípulos, los fariseos y los escribas, a que, por ejemplo, que más importante era el templo que sus propios padres. Hermano, la caridad cristiana se muestra primero por la casa. Pablo dice eso. Pablo dice eso. La caridad cristiana primero debe ser de un esposo por su esposa, por sus hijos. Y después por el resto. Porque dice aquel que no cuida de los suyos, ¿cómo cuidar el resto de cosas? No es cuestión de egoísmo, es cuestión de prioridades. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de orden. Y estos hombres habían enseñado algo tan malo y tan perverso que está en la Biblia. Por eso el capítulo 7 es un capítulo muy polémico. Yo creo que pocos pastores en las iglesias predican eso. Peor en las iglesias de la prosperidad. No creo que prediquen ahí. Casduna, Guillermo Maldonado, difícil. Esa gente no predica el capítulo 7 de Marcos. Se les cae el negocio, hermanos. Se les cae el negocio. Entonces, ¿aquí qué está diciendo el Señor? Ustedes quieren invalidar el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios era clarito: honrar padre y madre. Honrar padre y madre, mis queridos hermanos que son hijos, no es solamente decirle, obedecerle a la mamá, no, es ayudarle a los papás. Si un día sus padres están necesitados, ayúdenles. Los que tienen todavía padres vivos, ayúdenles, honrenles de esa forma. Honrenles, visítenles. Hay cuántos hijos que no visitan a sus padres. Es increíble. A mí me contaron una persona, dice que el hijo no le visita ya 2 años. Una señora. 2 años. Porque está muy ocupadito, ella queriendo justificarle, ¿no? Eso no es justificación. Se olvidaron del mandamiento. Honrar significa respetar, ayudar, amar. Yo creo que basado en el amor a Dios, el resto de cosas se van acoplando alrededor de la vida de la familia. Y todavía justifica diciendo que es corbán, que es una ofrenda a Dios. Cuando pregunta, la ofrenda aquí en la iglesia no es porque Dios necesite nada de usted ni de mí. Es simplemente porque toca pagar servicios. ¿No es cierto? De Dios, hermano. No necesita nada. Entonces yo no puedo decir, ay, veo a un familiar mío que está sin comer y prefiero decir, voy a llevar esto a la iglesia. Debería pensar y tal vez esa ofrenda dividirla. ¿No es cierto? Y sin miedo le digo yo, si mi hermano está sin comer, no tiene para el mercado, toma, yo le estoy llevando a la iglesia, la ofrenda. ¿Por qué? Porque, hermano, esa es la ofrenda. Si la ofrenda es al Señor, dice el que la Biblia dice claramente, el que da al necesitado está prestando a Dios. Y que yo sepa, Dios no debe a nadie nada. Si entendiéramos el valor de la ofrenda en nuestros corazones, mi hermano, no tendríamos miedo a ser generosos. Créanme. De verdad, no tendríamos miedo a ser generosos. No nos dolería dar y ayudar a los necesitados. Y esta gente, el mandamiento de honrar padre y madre, lo habían convertido en algo secundario.
Versículo 12 dice: y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Solo nombró dos cosas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme y entended. Y esta es la parte clave. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que lo contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, porque después les explicó a los discípulos, porque él había dicho claramente que solamente a los que le aman subirán cosas que oídos no habían oído, ojos no habían visto, y habían subido al corazón del hombre, porque eso es preparado para los que le aman, para los hijos de Dios. Después les explicó y les dijo: ¿por qué dijiste eso? Porque les dice: realmente todo lo que entra al cuerpo, por último entra a la vianda, que es el estómago. ¿Qué va a suceder? Después de un rato, si no se lavaron la mano para comer, posiblemente les dé una gastroenteritis. Y eso termina en la letrina. No pasa nada. Pues hay gente que prohíbe tomar café, que prohíbe comer esto, que en Semana Santa no comer carne, ridiculeces, hermano. Si lo que entra al cuerpo no contamina, el problema es lo que sale de nuestros labios, porque lo que sale de nuestros labios es lo que hay aquí. Hermano, yo quiero enseñar algo. Lo que actuamos, lo que decimos, lo que pensamos es lo que somos. ¿Sí? Es lo que somos, hermano. La Biblia dice en Proverbios: tal es el pensamiento del hombre, tal es. Jesús dijo, añadió: de la abundancia del corazón, nuestros actos, lo que hablamos, es lo que somos. Es que cuando estoy enojado es diferente, por eso. Es lo que hay aquí adentro, nada más. Es que me dejo llevar por mis deseos, es lo que somos. Entonces, ¿qué Jesús está queriendo decirnos aquí en esta porción? Que lo que tenemos que limpiar primero nosotros, ¿qué es? Nuestro corazón. Y la única forma de que un corazón se limpie como es, no es tratando de chantajear a Dios. ¿Sí? Ayuda al pobre, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, todo eso está bien, hermano. Pero si eso es por tratar de cambiar, poner en una balanza lo malo que he sido, eso simplemente Dios no recibe, porque Él es santo. Y Él solamente recibe una sola ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda se llama Jesucristo. ¿Sí? Solo Jesucristo es la única ofrenda que Él recibe, no hay más. Por eso no es mi ofrendita. Con esto me gano, voy a la iglesia, ofrendo y ya tengo toda la semana lista para que Dios me bendiga. Hermano, si usted piensa así, pídale perdón a Dios, porque esas ofrendas Dios no recibe. Él no recibe. El Dios de la Biblia eso rechaza. Por eso vamos a celebrar la cena, porque la cena simboliza el único sacrificio y la única ofrenda que es agradable delante de Dios, que es el sacrificio de su precioso Hijo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, Marcos capítulo 7 nos quiere enseñar eso. Jesús dice: no sacas nada con mostrar una vida externamente piadosa si tu corazón está lejos de mí. No sacas nada, porque yo sí conozco todo tu ser, porque Dios sí conoce nuestra mente, nuestro corazón y todas las intenciones que en ellos hay, y conoce. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que nos sinceremos, ¿no es cierto? Que delante de Dios nos sinceremos, que si hemos pecado, reconozcamos, como dice Pablo en Timoteo: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1 también dice eso. Reconozcamos que solo en Cristo hay perdón de pecados, reconozcamos que solo en él hay comunión y regresemos a la comunión con Él. ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón sale la boca. Dice el versículo 19: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre,
porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas son obras de la carne. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Dios quiere en nosotros producir el fruto del Espíritu Santo. Dios quiere, por supuesto. Pero el fruto del Espíritu Santo comienza por algo esencial. Y si usted lee Gálatas 5, 22 y 23, dice: más del fruto del Espíritu es amor. Y el resto son productos del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es gozo, no es paz. Escúchame bien, es amor. El fruto del Espíritu es amor a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza. Y producto de eso viene paz. Quiero vivir en paz con la gente, ¿no es cierto? Tengo confianza en Dios, tengo paciencia, ya no me irrito fácilmente, no me aloco, tengo paciencia, actúo correctamente, soy benigno, soy bondadoso, cristiano, ¿no es cierto? En general, estoy hablando en general. Y por último, tengo dominio propio, que es la capacidad de gobernarse a uno mismo. Hermano, cuando el cristiano tiene dominio propio, es porque ama a Dios completamente. El dominio propio es el resultado final de una vida devocional a Dios. El dominio propio. El callar cuando le insultan, cuando le ofenden, callar. El dominio propio. Eso es el clímax o la cúspide de una relación perfecta con Dios. Entonces, ¿qué está pasando en nosotros cuando estamos actuando mal? Porque nuestro amor a Dios es igual. ¿Qué necesitamos? Volver a Él, regresar a Él, pedirle perdón a Él, ponernos a cuentas y dejar que ese amor que ya está en nosotros, que el Espíritu Santo que está en nosotros, produzca fruto del Espíritu Santo, es amor y sus manifestaciones como consecuencia. Pongámonos de pie. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra en este tiempo. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Quiero pedirle a mi hermano Luis y a mi hermano Gil, por favor, acérquese. Vamos a celebrar la cena. Lávese las manos por salud. Cuidado, ¿no? No vaya a pensar que le digo por otra cosa. Lógico.